La recordamos como prostituta, perdonada por Jesús. Fue la pecadora que lavó los pies de Jesús con sus lágrimas y los enjugó con sus cabellos. Se llamaba María Magdalena. ¿Pero habrá sido víctima de una de las peores difamaciones de la historia? Los nuevos datos revelan no solo que Jesús la besó en la boca, sino que también fue la elegida por él para transmitir su palabra. En este documental haremos un nuevo retrato de la prostituta más famosa de todos los tiempos. Las Escrituras. María Magdalena. La historia de María Magdalena está íntimamente ligada a Jesús. Ella desempeña un papel protagonista en una de las escenas con más fuerza y trascendencia de los evangelios. Cuando a Jesús lo crucifican los romanos, María Magdalena está allí, al pie de la cruz, apoyándolo en sus terribles momentos finales y llorando su muerte. María Magdalena estuvo presente en el inicio de un movimiento que iba a transformar Occidente. María no solo estuvo presente en la crucifixión, también descubre la tumba vacía y es testigo de la resurrección. Ella es el paradigma del auténtico seguidor de Jesús. Pero la María Magdalena que vive en nuestra mente y sobre todo en la imaginería es bastante diferente. Suele aparecer semidesnuda o como una eremita que se arrepiente de sus pecados en soledad. Una marginada. Su principal vínculo con Jesús es como la mujer que le lava y le unge los pies. Pero la conocemos más como prostituta. Toda la historia de María Magdalena, de la prostituta que ha caído y se ha redimido, constituye una imagen muy fuerte de redención. Un ejemplo de que no importa lo bajo que uno haya caído, por así decirlo, siempre se puede redimir. Ahora contamos con nuevas pruebas que indican que María Magdalena fue una mujer muy diferente a la que creemos conocer. ¿Quién fue entonces la verdadera María Magdalena? Aunque sabemos algo acerca de la sociedad judía de la antigua Palestina de hace 2000 años, sabemos muy poco sobre la propia María. Aparece en los 4 evangelios, pero la Biblia no da detalles personales sobre su edad, estado o familia. Su nombre, María Magdalena, nos da la primera pista real sobre ella. Sugiere que procedía de un pueblo llamado Magdala. Hay un lugar llamado Magdala en la literatura antigua que aparece no solo en el Nuevo Testamento, sino también en textos judíos. De hecho, todavía existe un lugar llamado Magdala a 200 kilómetros al norte de Jerusalén, en la costa del mar de Galilea. El nombre completo del pueblo era Magdala Taricaea. Magdala significa torre y Taricaea significa pescado salado. Así que el nombre completo podría ser Torre del Pescado Salado. Y si el nombre del pueblo era Torre del Pescado Salado, no sorprende que su principal actividad fuese la pesca. Como mujer que vivía en Magdala, María tal vez trabajó en los mercados de pescado. Si fue así, su vida sería muy dura. Pero, ¿existen pruebas históricas de que María fuese prostituta? La primera fuente a la que recurrimos es la propia Biblia. Pero para nuestra sorpresa, no hay mención de que lo fuese. Así que la idea debió de partir de otro lado.
Puede que de la referencia al pueblo de Magdala recogida en un texto judío. El texto judío que hace mención a Magdala se llama Lamentaciones Rabá. Y todo lo que dice es que Dios juzgó a Magdala y lo destruyó por ser lugar de fornicación. Esta puede ser la causa de la mala fama de María. Es posible que la descripción de Magdala como lugar de fornicación sea el origen de la idea surgida en el cristianismo occidental de que ella era prostituta. Un cúmulo de problemas sociales podría haber causado el declive moral de Magdala. Sabemos que había burdeles en todos los pueblos del Mediterráneo, y Galilea no era una excepción. Era parte del Imperio Romano, que cargaba de fuertes impuestos a las familias, y a menudo las mujeres pagaban el precio más alto. La conquista romana y después el dominio imperial romano es probable que causase un gran impacto en Galilea. Económicamente acarrearía cada vez más impuestos al pueblo y eso causaría problemas a las familias. Cuando las familias empezasen a desintegrarse, podemos imaginar las consecuencias del creciente endeudamiento y como resultado es posible que la familia entregase a esta muchacha como esclava en pago. Cuando la carga de impuestos se hacía insoportable y una familia ya no podía pagar sus deudas, a veces se entregaba a los hijos como esclavos. Tal vez ese fue el destino de María Magdalena. Una vez que estuvo bajo el control de un acreedor, que tenía el poder sobre su vida y también sobre su cuerpo, podemos imaginar cómo sería la vida de una mujer en la supuesta situación de María. En unas circunstancias tan duras, no es difícil imaginar que María pudiera haber sido prostituta. Pero las pruebas son meramente circunstanciales. No obstante, el nombre de Magdala también podía indicar otra cosa. Simplemente que no estaba casada. Una mujer casada habría llevado el apellido de su marido, pero no era el caso de María, lo cual implica que estaba soltera. No existe nada en las pocas referencias que hay sobre María Magdalena en los Evangelios que indique que estaba casada. No se la describe como viuda y tampoco se dice que tenga hijos. Hace 2000 años, una mujer no casada originaba sospechas. Tal vez eso aisló a María, pero no justifica del todo su imagen negativa. ¿Pudo algún otro detalle de la vida de María convertirla en marginada? El Evangelio según San Lucas nos dice que Jesús expulsó a 7 demonios del interior de María, lo cual significaba que estaba poseída por malos espíritus. La historia comienza cuando Jesús está predicando y sanando a personas en Galilea. Jesús era conocido como exorcista. En todos los evangelios, una de las principales cosas que Jesús hace en su campaña para renovar Israel es practicar exorcismos junto con las sanaciones y también divulgar y predicar que el reino de Dios llegará pronto. En esa época, si una persona estaba poseída, se creía que ella misma lo había provocado, así que María habría recibido poca comprensión hacia su problema. La gente creía que los demonios poseían a las personas que habían hecho algo malo y merecían que las poseyesen, mientras que las personas buenas y virtuosas estaban protegidas de la posesión demoníaca. Muchas culturas consideraban la posesión como una especie de mensaje con el que Dios te informaba de que habías hecho algo malo y tenías que responder a ese mensaje arrepintiéndote o cambiando de vida o haciendo sacrificios en el templo, pero había remedios sobrenaturales. La creencia general era esa en aquel tiempo,
Pero ahora los expertos opinan que la posesión podría ser una reacción contra la intimidación y el abuso. Con frecuencia en estudios antropológicos se descubre que las mujeres jóvenes oprimidas con brutalidad no tenían forma de defenderse. Y si trataban de rebelarse, les pegaban todavía más. La única forma de defenderse con eficacia era adoptar una personalidad demoníaca. Es lo mismo que cuando nos defendemos con la locura o la frase «el demonio me obligó a hacerlo». Es posible que María Magdalena estuviese respondiendo a la opresión y se defendiese mediante un comportamiento demoníaco. Eso explicaría el por qué María estaba soltera. El hecho de que ella estuviese poseída por 7 demonios podría indicar que nadie la veía como pareja posible ni atractiva para el matrimonio. Fuese cual fuese la causa de su posesión, para el Evangelio según San Lucas, el exorcismo de María es un catalizador que la hace incorporarse al movimiento de Jesús. Como mujer soltera, María no habría tenido nada que perder al abandonar su hogar, y el mensaje de Jesús podría haber sido lo que ella estaba buscando. Desde luego, el mensaje que se dijo que predicaba Jesús debió de haber tenido mucho atractivo para las personas que estaban al margen de la sociedad. Concretamente, cuando Jesús decía cosas como «los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros». Las personas que no tenían fuertes lazos familiares podrían sentirse atraídas por un movimiento que valoraba otras cosas aparte de los vínculos familiares. Las pruebas vistas hasta ahora nos dan una imagen de María Magdalena que no concuerda con la de una prostituta. Todo lo que podemos adivinar es que era una mujer marginada, posiblemente soltera, una mujer poseída a la que Jesús sanó y se convirtió en uno de sus seguidores. Pero la Biblia no es nuestra única fuente. El descubrimiento de unos libros hacía tiempo desaparecidos ha desvelado sorprendentes detalles sobre María Magdalena. En 1945, en Nag Hammadi, al sur de Egipto, 2 hombres encontraron una vasija de cerámica sellada. Esperando hallar un tesoro, decidieron abrir la vasija. Dentro encontraron una colección de antiguos libros de papiro. Fue un descubrimiento emocionante, la clase de hallazgo que a los arqueólogos e historiadores sobre el antiguo cristianismo les parece un sueño. Nunca recibieron tanta atención pública como los rollos del Mar Muerto. Todo el mundo conoce los rollos del Mar Muerto, pero estos otros son mucho más importantes para escribir la historia del antiguo cristianismo, porque son un conjunto de textos cristianos. Mientras que los rollos del Mar Muerto revelan datos históricos judíos desconocidos, los textos de Nag Hammadi nos hablan sobre los primeros cristianos. Fueron escritos en copto, la lengua del Egipto cristiano antiguo. Ya que la mayoría de los primitivos escritos cristianos se han perdido, este descubrimiento fue excepcional. Stephen Emmel es un experto mundial en copto y estuvo muy involucrado en su restauración y traducción. Es todo un nuevo corpus literario del período cristiano primitivo y nos abre una ventana a diferentes partes de ese mundo cristiano primitivo al que de otra manera no tendríamos acceso. El descubrimiento incluye el Evangelio según Tomás, el Evangelio según Felipe y los Actos de Pedro. Ninguno de ellos se incluyó en la Biblia porque no se adaptaban a la doctrina cristiana y se los denominó apócrifos. Apócrifo es un libro del período cristiano primitivo que contenía conocimientos secretos y ocultos. Por ejemplo, en los Evangelios del Nuevo Testamento se dice que tras la resurrección, en algunos casos, Jesús pasó algún tiempo hablando con los discípulos, pero no se detalla mucho sobre lo que dijo. Pues bien, en los Evangelios de Nag Hammadi se puede leer lo que dijo.
Aunque no son textos incluidos en la Biblia, los expertos siguen creyendo que ofrecen detalles importantes sobre la historia cristiana. Ese es el mayor interés de este tipo de literatura, la posibilidad de que en estos textos apócrifos pueda haber información genuina sobre Jesús que por una razón u otra no llegó a formar parte del Nuevo Testamento. Y por primera vez en cientos de años apareció una nueva fuente de información sobre María Magdalena. Pero estos libros también desvelan algo sorprendente sobre su pertenencia al círculo de Jesús. María Magdalena aparece con mucha frecuencia como uno de los discípulos destacados de Jesús. En pasajes donde Jesús debate con sus discípulos, María Magdalena hace preguntas bien fundamentadas. Mientras que los otros discípulos a veces parecen confusos, ella es la única que comprende. Esto cuestiona la imagen tradicional de María Magdalena, una prostituta reformada que forma parte del movimiento de Jesús. Pero iban a producirse sorpresas aún mayores. Uno de los documentos descubiertos en Nag Hammadi es el Evangelio de Felipe, en el que María Magdalena es una figura clave. Ha sido objeto de una de las reivindicaciones más controvertidas hechas sobre ella. Durante el tiempo en el que estuvieron enterrados en el desierto, los libros fueron atacados por las hormigas. En este evangelio, las hormigas hicieron un agujero en un lugar clave. Esta laguna o blanco lleva décadas atormentando a los estudiosos. Sabemos que este pasaje habla sobre María Magdalena porque, aunque las hormigas devoraron casi la mitad de su nombre, quedó suficiente texto para dejar totalmente claro que habla de ella. María T. Mag. Da se perdió, y luego Lene, es decir, María T. Magdalene, María Magdalena. Y aquí dice, el Salvador la amaba. La cuestión es, ¿qué había a continuación? Por la forma en que el texto prosigue en la siguiente página, podemos adivinar parte de esto. Los discípulos preguntaron al Salvador por qué amaba a María Magdalena más que a ellos. Y eso nos da la posibilidad de rellenar esta laguna. El Salvador la amaba más que a los otros discípulos. Esto da a entender que María y Jesús tenían una relación especial, que ella era su compañera favorita, más allegada que los otros discípulos. Y los agujeros de las hormigas insinúan una relación incluso más íntima. Y él la besó. Eso aparece al inicio de este renglón, en la, y después hay una laguna. Y por supuesto, esta laguna, este texto que falta, ha sido objeto de mucha especulación entre los estudiosos. ¿Dónde la besó exactamente? Lo más probable es que en la boca. Eso podría decir aquí, basándonos en la gramática copta y la longitud del texto que falta, con gran seguridad. Esto es una revelación. ¿Querrá decir que Jesús y María Magdalena eran amantes? Por la idea que tengo de cómo podría haber sido Jesús, es probable que excluyese relaciones íntimas con alguien, porque él ya vivía con un pie en el otro mundo. La mayoría de las personas, de contemporáneos, predicadores como él, que también se permiten conductas de tipo mundano, son hipócritas. Y no creo ni por asomo que Jesús fuese un hipócrita. Desde luego, puede haber otra explicación para el beso. Esta información del Evangelio de Felipe de que Jesús ama a María y la besa, y opino que con frecuencia es en la boca, creo que se ve a ojos de los lectores modernos occidentales como muy erótica. Pero la imagen no tiene por qué indicar sexualidad, sino la transmisión divina del conocimiento. El beso se convierte en símbolo de recepción íntima de la enseñanza, de la palabra de Dios, de aprendizaje genuino. Según el Evangelio de Felipe, parece que al contrario que los otros discípulos, María recibía adoctrinamiento privado y personal por parte de Jesús. Yo diría que es muy probable que María Magdalena recibiese enseñanzas de él que otros no recibían.
Y tal vez Jesús tenía esas conversaciones privadas con María porque ella comprendía su mensaje a la perfección. María Magdalena aparece en este texto no solo como la discípula a la que él amaba más, sino también como figura simbólica de la sabiduría divina. Estos relatos sobre María, como compañera más allegada a Jesús y símbolo de sabiduría divina, ofrecen un marcado contraste con la María Magdalena de la imaginación popular. A veces son tan diferentes y representativos de una visión tan distinta del mundo que el cristianismo tradicional ha dicho que en realidad no son cristianos. Tal disensión podría explicar el significado más común de la palabra apócrifo. Apócrifo adquirió connotaciones muy negativas, sobre todo en comparación con los textos que conformaron la Biblia. A menudo significa que no se debe leer, no se debe tomar en serio, ni tenerse en cuenta porque no es veraz. El contenido de estos libros está considerado por parte de muchas personas como leyenda. ¿Podemos creer entonces el Evangelio de Felipe? ¿Fue de verdad María la compañera más allegada a Jesús? Existen más pruebas de ello, y algunas de ellas están incluso en la propia Biblia. La Biblia dice que María Magdalena estuvo presente en los dos momentos más importantes de la vida de Jesús. Los evangelios del Nuevo Testamento relatan ampliamente la historia sobre la detención de Jesús, su juicio, la crucifixión y la resurrección. Un grupo de mujeres, entre ellas María, estuvieron presentes en la crucifixión. Aquí están María Magdalena y las demás mujeres. Los discípulos hacía tiempo que habían huido por miedo. Las mujeres se habían quedado al lado de Jesús. Estuvieron en la crucifixión. En algunos evangelios observan con horror desde una distancia. En otros están llorando al pie de la cruz. El Evangelio según San Juan dice que a Jesús le dan algo para beber. Imaginamos que una de las mujeres, quizás María Magdalena. No sabemos históricamente si los romanos permitían que los seguidores asistieran a las ejecuciones. Pero si las mujeres estaban allí, seguramente sería terrible para ellas soportar la escena. La agonía de Jesús fue prolongada, y finalmente el hombre cuyas enseñanzas habían transformado la vida de Magdalena murió. Y el movimiento podría haber muerto con él. Sin su líder, sus seguidores muy bien podrían haberse sumido en el caos y todo acabaría ahí. Tras su muerte, el cadáver de Jesús se colocó en un sepulcro de roca. Se nos ha dicho que María Magdalena fue una de las mujeres que lo velaron. No es difícil imaginar cómo se habrá sentido ella cuando fue a ungir el cadáver de su Mesías. En esa época era tradición que las mujeres judías preparasen los cadáveres. Estos se consideraban impuros, así que siempre era tarea de una mujer el prepararlos. María está sumida en un gran dolor. Ha presenciado la horrible ejecución de Jesús, tal vez arriesgando su vida. Pero según dice la Biblia, cuando va al sepulcro, el cadáver de Jesús ya no está allí. El relato completo del comportamiento de Magdalena tras descubrir el sepulcro vacío está en el Evangelio según San Juan. Ella está conmocionada y corre hasta donde los discípulos están reunidos para comunicarles la noticia.
Cuando ella informa a los discípulos, no la creen. Eso refleja perfectamente su actitud al verse informados por una mujer. Lo que piensan es, está histérica o algo así. No hay por qué creerla. Es muy comprensible que los discípulos se negasen a creer a María. Era una mujer, y además era una mujer a la que hasta hacía poco se había considerado demente. Puesto que no la creen, Pedro y otro discípulo no identificado vuelven con ella al sepulcro para verlo por sí mismos. Pedro reacciona al ver el sudario abandonado con enfado y consternación. Pero el otro discípulo comprende lo que ha ocurrido, que Jesús ha resucitado de entre los muertos. Ambos se marchan sin volver a mirar a María. Entonces ocurre algo aún más extraordinario. Es el gran momento de María Magdalena. María está sola cuando alguien le pregunta por qué está llorando. Ella cree que es el jardinero y dice, se han llevado el cadáver de mi señor y no sé dónde está. La figura pronuncia su nombre y entonces ella ve que es Jesús. Se queda aturdida y dice, «Maestro», y se dirige hacia él para tocarlo. Pero él la detiene. Dice, «No me toques». Y añade que debe ir junto a los otros para decirles que él ha resucitado de entre los muertos. Es un momento impresionante. Jesús está ante ella, pero está fuera de su alcance. La resurrección de Jesús fue el punto clave para el cristianismo. Fue cuando pasó de ser un pequeño movimiento a toda una nueva religión. Y María Magdalena fue una figura clave en este acontecimiento. Se podría pensar, por tanto, que al menos a María se la reconocería como apóstol, uno de los primitivos misioneros que fundaron la religión, ya que cuenta con todos los requisitos expresados en la Biblia. Si repasamos el Evangelio según San Juan, dice claramente que los requisitos para convertirse en apóstol era haber estado con Jesús durante su periodo en la tierra, haber sido testigo de la muerte y resurrección, y ser capaz de salir a predicar el auténtico Evangelio que él había legado. María Magdalena encaja en esa descripción perfectamente. Sin embargo, es un rango que la Biblia jamás le otorga. En ninguna parte del Nuevo Testamento se menciona a María Magdalena como apóstol. Para averiguar por qué, debemos volver a otro texto apócrifo largo tiempo perdido. En un bazar de El Cairo, en 1896, un estudioso alemán encontró por casualidad un curioso libro de papiro. Estaba forrado de piel y escrito en copto, la primitiva lengua del Egipto cristiano antiguo. Pero la procedencia de ese documento era más bien misteriosa. Por desgracia, no sabemos casi nada del descubrimiento del manuscrito. La historia que circuló en aquella época era que procedía de Acmim, en el Alto Egipto, y se comentó que se había encontrado en la hornacina de una pared. El pueblo de Acmim albergó una comunidad cristiana perseguida en los primeros siglos. Así que el documento podría haberlo escondido un mártir, un hereje o un monje. Al examinarlo con atención, el texto resultó ser desde luego excepcional. Era el Evangelio de María.
Igual que los libros hallados en Nag Hammadi, el Evangelio según María Magdalena también se considera un texto apócrifo. La historia que narra empieza en algún momento tras la resurrección. Los discípulos acaban de experimentar la aparición de Jesús. Jesús animó a los discípulos a salir y predicar sus enseñanzas al mundo. Pero tenían miedo, porque a él lo habían matado por ello, y piensan, si a él lo mataron, van a matarnos también. Y es María Magdalena, eso queda bien claro, la que da un paso adelante y dice, no os preocupéis. Él prometió que estaría con nosotros, él nos protegerá. Es ella la que logra sobreponerse, conserva la calma y no está asustada. Y dice que ella vuelve sus corazones hacia el bien y que empiezan a debatir las palabras del Salvador. En libros como el Evangelio de Felipe, a María se la representa como símbolo de sabiduría. Pero en el Evangelio de María, ella es la que tiene el control y les habla a los discípulos sobre las enseñanzas de Jesús. Anteriormente, solo se nos decía que ella era sabia. En este Evangelio podemos comprobarlo por nosotros mismos. En ese momento, Pedro le pide a María que les cuente alguna enseñanza que ella ha oído y los demás discípulos no. Y ella dice, os diré lo que se os ha ocultado. Y les cuenta sobre una vez que se le apareció Jesús y una conversación que mantuvo con él. Tal como el Evangelio lo cuenta, María después relata los detalles de esta conversación, que está relacionada con la evolución espiritual y la eterna batalla del alma con el diablo. Pero en ese momento surge el conflicto. Andrés se levanta y dice, no sé lo que opináis los demás, pero estas cosas me parecen muy extrañas y creo que ella nos imparte enseñanzas distintas a las del Salvador. Y se produce una discusión. Al menos un discípulo duda de la verdad de lo que dice María. Y lo peor aún no ha llegado. Entonces Pedro interviene y dice, ¿es que ahora todos tenemos que escucharla? ¿Hablaría Jesús en privado con una mujer en vez de abiertamente con nosotros? ¿La prefería a ella en vez de a nosotros? Mateo defiende a María y acalla el ataque de Pedro contra ella. En el texto, lo que molesta a Pedro es que Jesús la eligiese por encima de los demás discípulos para interpretar sus enseñanzas. Pedro considera a María una rival que busca el liderazgo del grupo. Se la retrata como la discípula que de verdad capta la idea, por así decirlo, que realmente entiende y comprende las enseñanzas de Jesús. El texto deja claro que lo que la faculta para dirigir el grupo es su madurez espiritual. Lo irónico es que la mayoría de la gente considera a Pedro como la roca sobre la que se fundó la Iglesia, que es el discípulo destacado o principal, y que María Magdalena es como mucho una figura secundaria en el reparto de funciones. El Evangelio de María cuestiona de tal forma nuestra imagen de María Magdalena que debemos asegurarnos de su autenticidad. Después de todo, nadie sabe de dónde procede, y al contrario que otros escritos cristianos primitivos, no había referencias a él antes de que se hallase. Lo fascinante del descubrimiento del Evangelio de María es que no conocíamos su existencia, ni siquiera sabíamos cómo se titulaba. ¿Cómo sabemos entonces que es un documento antiguo auténtico y no una falsificación? Nos ayudaría a conocer su antigüedad. El texto copto es difícil de datar con precisión, pero sorprendentemente otros dos fragmentos del Evangelio se hallaron en un montón de basura, y estos estaban escritos en griego, lo que facilitó mucho el datado. Los fragmentos en griego se pueden datar basándose en la caligrafía. Eso indicó que el Evangelio de María es probable que se compusiera ya en la primera parte del siglo III o quizás en el siglo II. Y como destacado experto en copto, Stephen Emmel opina que es auténtico. Para que alguien falsificara a propósito estos manuscritos en la era moderna,
haría falta una especie de talento que creo no existe. Ese alguien tendría que ser experto en fabricación de papiro con técnicas que llevan olvidadas hace más de 1000 años. Tendría que poseer un conocimiento del copto que supera con creces el acumulado por los grandes especialistas en esa lengua. Tendría que haber concebido todo un mundo del que nadie sabe nada con todo detalle. No es creíble que alguien pudiese elaborar tal falsificación. Si el Evangelio de María es genuino, podría dar la verdadera razón de por qué María Magdalena desapareció de la Biblia. Y para más controversia, ofrece una imagen bien distinta de los discípulos. Una de las cosas más fascinantes del Evangelio de María es que nos pide que nos replanteemos el relato sobre la historia cristiana. ¿Comprendieron los discípulos las enseñanzas? ¿Las entendieron y predicaron la verdad? Es algo radical y tal vez, no sé, puede que herético. Tal vez el Evangelio de María era demasiado radical. Presenta a María como maestra y guía espiritual de los otros discípulos. Ella no es un mero discípulo, sino el apóstol de los apóstoles. El Evangelio de María surgió de la forma en que se congregaron los primeros cristianos, y la composición de estos grupos se configuró por el lugar donde se reunían. Las primeras congregaciones se reunían en casas, atraían a personas que eran amigas. Comer juntos fue una de las primeras prácticas de estas comunidades. Y como las casas eran dominio de las mujeres, ellas tenían una función destacada dentro de estas comunidades. Las mujeres hacían toda clase de funciones, eran apóstoles, maestras, cabezas de las casas iglesia. Vemos, por ejemplo, en la carta de San Pablo a los Corintios, que había mujeres profetas dentro de la comunidad cristiana. Pero en los siglos II y III, las diferencias ya empezaban a surgir entre los grupos dirigidos por hombres y los grupos dirigidos por mujeres. En algunos grupos del cristianismo primitivo, María Magdalena se convirtió en una figura clave, una especie de prototipo que sobre todo representaba a la mujer cristiana. Ella asume la función de representar a las mujeres en general contra los hombres en general. Y los discípulos, que son los hombres, a veces tratan de apartarla de su compañía. Ella se defiende a sí misma y por extensión a todas las mujeres. Pero el representante de los hombres que suele oponerse a ella es Pedro. La relación de María con Pedro acabó simbolizando este conflicto. Hay buena cantidad de escritos cristianos primitivos en los que la tensión entre Pedro y María resulta evidente. Y no se aprecia solo en los evangelios que ahora están en el Nuevo Testamento, sino también en gran cantidad de fuentes cristianas primitivas que no llegan a figurar en el Nuevo Testamento. A medida que Pedro y las ideas que él defendía se iban imponiendo en el creciente movimiento, la posición de María como discípulo importante quedó socavada. Y a medida que la Iglesia se institucionalizó más y más, las mujeres líderes quedaron desplazadas. ¿Qué ocurrió con María Magdalena? Seguramente fue víctima de la lucha por el poder. Sería víctima de la forma en que se escribe la historia. ¿Y quién escribe la historia? La escriben los hombres. Cuando nos adentramos en los siglos IV y V, el simple hecho de que las mujeres ejerzan un liderazgo público es una herejía. Así que las mujeres no pueden ser ordenadas, por ejemplo, para convertirse en obispos, sacerdotes, etc. Y desde esa perspectiva, María Magdalena se convierte en un verdadero problema, porque ella puede servir para validar el liderazgo de las mujeres en la Iglesia. Esta imagen de María no resultaba cómoda a los líderes de la creciente Iglesia de Roma. María Magdalena estaba a punto de experimentar su caída. La Iglesia quería limitar la doctrina religiosa a la Biblia, así que tenía que erradicar las ideas no ortodoxas. Por supuesto, los libros de Nag Hammadi y el Evangelio de María eran parte del problema, así que desaparecieron.
Pensemos un momento, hay unas personas en el siglo IV que tienen unos libros que contienen esos escritos. Las autoridades de la Iglesia dicen entonces, no leáis eso, no debéis tenerlo. ¿Qué haces con ellos? Bueno, tal vez los tiras o los quemas, o tal vez te dices, voy a esconderlos en algún sitio y quizás más adelante vuelva por ellos. Y si no vuelves a buscarlos, se quedan enterrados en el desierto. Pero al ocultar los libros, no se enterró a María Magdalena. No se la podía borrar de la historia de Jesús por completo, porque figuraba como uno de sus seguidores en los 4 evangelios. Así que había que buscarle otra función. Lo que se necesitaba era una historia alternativa para María Magdalena, así que lo que se hace es inventar la historia de que María es prostituta, y no creo que fuese algo inocente. De hecho, un examen detenido de la Biblia revela una sorprendente verdad. El que María Magdalena se convirtiese en la prostituta más famosa del mundo tiene que ver con determinada interpretación de los evangelios. Aparecen muchas mujeres llamadas María en los evangelios, y por desgracia para María Magdalena era una de ellas. Esto hizo posible que se la plasmase erróneamente, como la mujer descarriada que nos es tan familiar. Lo que ocurrió aquí fue que la mujer que ungió a Jesús en Lucas 7, a quien se denomina pecadora, unge a Jesús con su perfume, le enjuga los pies con su cabello y llora. Esta María luego se asocia con la María en el Evangelio de San Juan, que es la hermana de Marta, que unge a Jesús para su enterramiento. Esta María luego se confunde con María Magdalena, y así María Magdalena se convierte en la pecadora que ungió a Jesús. A partir de esto, enseguida se pasa a identificar a María Magdalena con toda pecadora anónima que aparece en los evangelios. Entonces la cuestión es, si ella es mujer, ¿qué clase de pecadora sería? Y decidieron que era prostituta porque es el típico pecado que cometería una mujer. Una de las formas de insulto hacia una mujer líder es relacionarla con una conducta sexual inadecuada y la prostitución. La transformación de María de apóstola pecadora y después a penitente estaba en marcha. Y en el siglo VI, el Papa Gregorio el Grande, en un sermón, expone el verdadero resultado moral de este punto de vista. En la Basílica de San Clemente, el Papa declara que los 7 demonios que habitaban en María simbolizaban todos los vicios. Pero después ella se había arrepentido y transformó el conjunto de sus pecados en virtudes. Así, María Magdalena, la líder apostólica, se convierte en María Magdalena, la prostituta arrepentida. María Magdalena ahora tenía un nuevo papel. La creciente iglesia animaba a los convertidos a la fe a que reflexionasen sobre sus pasados pecados, y esta nueva María era el modelo de conducta idóneo. Se convirtió en una figura muy importante porque se la podía usar para demostrar que las mujeres debían arrepentirse, que el pecado de las mujeres era de tipo sexual y se la podía contraponer a la Virgen María. Ellas se convierten junto con Eva en la base para comprender a las mujeres y su sexualidad en Occidente. En su papel de penitente, María Magdalena aún tenía muchos adeptos leales. Pero por desgracia, su reinvención como pecadora dejó manchado su nombre. Declarar que ella es prostituta no es siempre algo positivo, aun en una tradición que considera a los penitentes muy importantes y ve el arrepentimiento de los pecados como lo que los humanos deberían hacer. La Iglesia Católica adjudicó un día del santoral a María y le consagró iglesias. Pero era una santa que personificaba el arrepentimiento. Tal vez sea hora de revisar el legado de María.
Deberíamos recordarla no solo como seguidora de Jesús y alguien que vio a Jesús, sino también como alguien que seguramente fue una líder del movimiento cristiano primitivo. Creo que también deberíamos recordar la historia de cómo la transformaron en prostituta, porque esa historia puede servirnos de lección en muchos aspectos, pero esa no es ella. Creo que deberíamos pensar que tuvo una función muy destacada en el movimiento cristiano. Tener en cuenta que ella es testigo de la crucifixión y la resurrección. Ella y otras mujeres estuvieron junto a él desde el principio. También que después es una figura importante contrapuesta a Pedro. Tenemos que imaginar que en todos los aspectos fue tan importante como los 12 apóstoles. María Magdalena quizás fue una vez tan importante como los demás apóstoles, pero jamás ocupó el lugar que le corresponde al lado de ellos. Y tampoco, como algunos expertos creen, se la ha reconocido como merece. María Magdalena es una mujer muy sobresaliente, porque es ella quien, en mi opinión, sin ayuda, sacó a la luz y llevó adelante el cristianismo. En 1969, la Iglesia Católica reconoció que a María Magdalena se la había difamado. Retiraron el término penitente de su nombre en el santoral, pero muchos de nosotros aún la conocemos solo como prostituta. La campaña contra María Magdalena data de hace tantos siglos que es difícil recuperar la verdad. Pero tal vez un día a esta extraordinaria mujer se le reconozca lo que de verdad fue: una de las fundadoras de la fe cristiana.